Ya. Romanos 4. Versículo 3 al... ¿No? Versículo 3 al versículo 6. A ver si lo pueden leer. Ya. 4, versículo 3 al 6. Sí. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. 8. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ayer estuve hablando, ¿cómo se llama? Con mi mamá. Estuvimos hablando de un tema, y dentro de lo que estábamos conversando, el tema sobre la sinceridad. Que muchas veces uno, ¿cierto?, no logra ser sincero con los demás, ¿cierto? O incluso hasta consigo mismo, porque no somos sinceros con Dios. Si yo no soy sincero con Dios, no voy a poder ser ni siquiera sincero conmigo mismo, y me voy a engañar a mí mismo. Y no hay peor engañado que el que se autoengaña. Como el dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, bueno, esto no hay peor engañado que el que se engaña, que cree estar en una condición, cree estar en una, ¿cierto? Y él mismo se autoengaña, viendo, ¿cierto?, que las cosas no son así. Entonces, para poder tener una relación sincera con Dios, nosotros tenemos que partir de saber quiénes somos delante de Dios. Yo sé que les he dicho harto esto, pero quiero dar un ejemplo de Abraham. Por ejemplo, aquí dice el versículo bíblico que creyó a Abraham y le fue atribuido a justicia. Pero el versículo 4 es interesante, porque dice, al que obra, no se le cuenta el salario por justicia, sino por deuda. Y muchas veces nosotros queremos obrar, y esto no solamente tiene que ver con el momento de inicio de salvación, porque muchas veces este versículo solamente se atribuye a el momento en que yo soy salvo. ¿Cómo soy salvo? ¿Creyendo o por obras? Entonces, como yo dije, no, soy salvo por fe, entonces creo que ya estoy listo. Y en realidad la fe es para vivir, como dice en las Escrituras, dice, por fe andamos, y no por vista, y también dice que el justo por la fe vivirá. Y eso no solamente está hablando de que va a tener vida, sino que por medio de la fe va a vivir su vida. Entonces, cuando hablamos de ser justificado por medio de la fe, está hablando de un caminar con Dios. No solamente de un momento, en el momento que yo me convertí, sino un caminar con Dios. Por lo tanto, cuando yo no soy sincero con Dios, porque cuando aquí habla de obras, habla de que yo estoy tratando de mostrarme justo delante de Dios, quizás en algunas áreas de mi vida. Y eso es falta de sinceridad. Entonces, al que cree o trata de mostrarse justo delante de Dios, ¿cierto?, y no es sincero delante de Dios, se le cuenta por deuda. Por ejemplo, voy a intentar explicarlo como un ejemplo, ¿cierto?, que obviamente es cierto porque no tiene comparación. Pero yo tengo una persona, ¿cierto?, y le doy dos opciones. Yo te puedo regalar esta casa, ¿ya? Pero si tú la quieres pagar, o sea, yo te voy, ¿cierto?, a regalar esta casa y te pongo que una casa que cuesta mucho, mucho dinero que es imposible pagar en esta vida. Yo te voy a regalar esta casa, pero no tienes que intentar pagarla, sino que yo te voy a regalar esta casa y tú no me la intentes pagar. Porque si tú me la intentas pagar, yo te la voy a cobrar, ¿cierto? Y es una deuda impagable.
Pero nosotros somos tan lesos que decimos, no, yo quiero pagar la casa. Entonces intento pagársela, y cuando intento pagársela, eso se abona a la deuda, porque automáticamente cuando yo la quiero pagar, estoy asumiendo esa deuda que Dios no me quiere imputar. Como dice en el versículo 7 y 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a cual el Señor no imputó pecado. Entonces Dios no nos quiere imputar el pecado porque Dios imputó ese pecado en Jesús. Y Él pagó esa deuda en el castigo que recibió. Entonces muchas veces nosotros, cuando no somos sinceros con Dios y nos queremos mostrar justos delante de Dios, nosotros queremos pagar esa deuda y automáticamente, ¿cierto?, esa deuda cae sobre nosotros. Y es una deuda impagable. Todo lo que yo aporte para pagar esa deuda no va a ser suficiente en toda la eternidad, porque no la podemos pagar. Entonces, por eso que dice que al que obra se le cuenta el salario, no por justicia, sino por deuda. Lo que pueda hacer se le va a sumar a el pago de esta deuda eterna de relación con Dios. Entonces, cuando nosotros no somos sinceros delante de Dios, es cuando nosotros nos intentamos mostrar perfectos delante de Dios. Y eso endurece nuestro corazón para ser guiados por Dios. Y eso nos limita. Nos mantiene una vida limitada como cristianos, en la iglesia, pero principalmente en la familia, o en el ministerio si hubiese algún llamado al ministerio, o en el servicio a Dios, porque uno puede servir a Dios en cualquier parte. Entonces nos va a mantener una vida de fe limitada. Y eso pasa muchas veces, como estábamos, ¿cierto?, conversando ayer, que hay muchas personas que dicen, no, cuando yo cierto, siento paz en mi corazón, por lo tanto es de Dios. Entonces, yo antes que todo tengo que ser sincero delante de Dios. Por ejemplo, cuando yo tengo una debilidad, cuando siento algo, por ejemplo, ayer, ¿cierto?, yo le decía de que nadie está exento, porque todos tenemos una cierta naturaleza carnal, nadie está exento de sentir celos, de sentir envidia, quizás por un compañero de trabajo, porque le prestan más atención, etcétera, etcétera, no tengo idea. Pero el tema está, ¿qué hago yo con eso? Voy a encubrirlo y decir, no, sabes que estas cosas que estoy sintiendo no son celos y no son envidia. Entonces, ahí cuando yo tengo que ir, ¿cierto?, a la planta de Dios, de, Señor, esto que estoy sintiendo, ¿cierto?, estoy sintiendo celos, estoy sintiendo envidia, ayúdame, ¿qué hago? Y ahí yo me puedo dar cuenta, muchas veces Dios me va a revelar algo que Dios quiere tratar en mí. Pero cuando yo lo encubro, me quedo con esas cosas dentro de mí y mi carácter permanece igual. Entonces, hay gente de que lleva años en el cristianismo y el carácter no ha sido tratado por Dios, porque no ha querido ser tratado, porque no ha querido admitir que tiene problemas. Entonces, necesitamos ser sinceros delante de Dios, llegar con un corazón sincero, llegar con un corazón dispuesto. Y eso requiere justamente saber que no puedo pagar el precio. Entonces, Dios espera, dice, más al que no obra, o sea, al que no muestra sus obras delante de Dios como justas, dice, pero cree en aquel que justifica al impío. Y en ese es el Dios que yo creo. En el Dios que justifica al impío. Que no solamente me ha justificado en el momento que yo dije, yo creo en el Señor Jesucristo, sino que me justifica día a día porque la sangre de Jesús está a mi favor diariamente. Entonces yo creo en aquel que justifica al impío y esa fe la uso para vivir. Pero esa fe requiere un esfuerzo, porque vemos que Abraham tenía esa fe. El que Abraham creyó y se le contó por justicia. Pero esta fe fue la que tuvo Abraham para que se le contara por justicia. Vamos a ver el versículo versículo 17 al 21. Y aquí ya hablamos de una fe relacional, una fe trabajada. Nosotros tenemos que trabajar nuestra fe. Dios quiere trabajar nuestra fe, pero nosotros necesitamos trabajar nuestra fe. A ver si puede leer Franco. Hermano, antes de leerlo, ¿Sí? el Señor puso en mi corazón Proverbios del 5 al 8, que dice, fija, o sea,
Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propio opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Justamente ese versículo, Proverbios 3, del 5 al 8. justamente ese versículo bíblico está hablando del temor de Dios, porque yo quiero que podamos ver ese estudio del temor de Dios en un tiempo más. Y justamente habla de que por medio del temor de Dios, yo no me voy a afirmar en mi propia prudencia, sino que lo voy a reconocer en todos mis caminos, y ahí Él enderezará mis pasos. Entonces, creo que fue Dios el que te lo mostró realmente, porque justamente tiene cierto que ver, cierto que con este tema. Cuando yo no me fío en mi propia prudencia, en mi propia justicia, y encomiendo a Jehová mi camino, y encomendar el camino, no es decir, ya Señor, voy en tu nombre, ¿cierto? Y como algunos, ¿cierto? Que se persiguen en tu nombre. No, sino que encomendarme no es eso, como ya Señor, me voy para allá, encomendado a ti. No. Encomendar mis caminos a Dios es que yo le doy a Dios, ¿cierto? La autoridad y yo tengo el corazón dispuesto para que Él juzgue mi vida, para que Él determine si lo que estoy haciendo, lo que estoy sintiendo, o los pensamientos que tengo, o cómo estoy actuando, si realmente son justos delante de Él. Es decir, en que encomienda a Jehová tu camino, o sea, entrégale a Jehová ese señorío, aunque Él sí es Señor, ese señorío para juzgarte, ¿cierto? Y Él enderezará sus pasos. Entonces, cuando yo me afirmo en mi propia prudencia, mis pasos no son enderezados y permanezco igual y no crezco, que es lo que estábamos hablando. Entonces, para poder lograr eso, necesito trabajar mi fe y tener temor de Dios, como dice ese versículo. Dice, teme a Jehová. Hay una relación. Cuando yo no temo a Dios, me voy a confiar en mis propios pasos. Vamos a ver Romanos 4, del 17 al 21. Sí, por favor. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Entonces, aquí quiero hablar de algunas cosas que tienen mucho que ver con la fe. Primero, Abraham. Dice el versículo 17 que él creyó, y dice al cual creyó. Dice que no creyó en Dios, sino que le creyó a Dios, al cual creyó. Y hay una diferencia sumamente importante en creer en Dios, porque hay muchas personas que creen en Dios, católicos, mormones, todo, aunque dicen creer, ¿cierto?, en el verdadero Dios, pero hay muchas sectas que no creen en el verdadero Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque cuando yo le creo a Dios, ¿cierto?, es porque tengo una relación con Él y le creo a lo que Él dice. Entonces, es una confianza relacional. Hermoso. ¿Ya? Es una confianza relacional. Entonces, primero, esta fe nació de una relación. No es solamente creer en Dios, que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es aquí y allá, sino que yo le creo a Él. Pero si yo no lo escucho, ¿cómo le voy a creer? ¿Cierto? Después, el mismo versículo 17 dice, llama a las cosas que no son como si fuesen. Después el 18, creyó en esperanza contra esperanza, o sea, en una situación adversa. Y el mismo versículo dice, conforme a lo que se le había dicho. Y ese es el tema. Nosotros tenemos que afirmar la fe en la palabra de Dios. Si nuestra fe no está afirmada en la palabra de Dios, nuestra fe no va a ser estable. Porque yo sé que la palabra de Dios se cumple. Entonces, él creyó según lo que Dios le había dicho.
Y no estoy hablando de profecías ni de sueños raros, ¿cierto? Todo lo demás, aunque puede ser que Dios te dé alguna palabra, quizá en algún sueño, algo así, pero principalmente estoy hablando de lo que Dios ha dicho por medio de su palabra y por medio de Jesús. Porque dice de que Dios ha hablado de muchas maneras, pero ahora ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos inmiscuimos en su palabra, conocemos al Dios que ha manifestado esta palabra, nuestra fe empieza a crecer, porque empezamos a creer en la persona que está en la palabra de Dios, ¿ya? Y no solamente en la promesa, sino en el que hizo la promesa. Eso es importante. Versículo 19. No se enflaqueció, creo que en tu versión dice, no se debilitó, ¿cierto?, en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto. Y aquí está el tema, que muchas veces las situaciones adversas que hacen nos debilitan. Pero ¿qué hizo Abraham? No se debilitó ni consideró su cuerpo como muerto. Y ahí está el tema, que cuando yo me pongo a considerar, a ver las situaciones adversas que estoy viendo, lo que ven mis ojos, todo lo que es palpable, todo lo que se ve, entonces me debilito. Cuando yo empiezo a mirar la promesa de Dios, lo que Dios hizo, lo que Dios dijo, entonces me fortalezco. ¿Ya? Dice, tampoco en la promesa de Dios, en el versículo 20, dudó con desconfianza. Y aquí sí yo uso esta versión para predicar esto, porque esa versión no me gusta. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes de dudar, ¿qué hizo? Fue esforzado en fe. Ahí dice fortalecido. Aquí dice esforzado en fe, dando gloria a Dios. Y aquí hay dos temas importantes. Primero, que dice que fue esforzado en fe. ¿Qué quiere, amor? Bebecito. Bebecito. Ensuciaste las manos. ¿Quieres que lo tome un poquito? Entonces, dice de que fue esforzado en fe. ¿Y qué significa eso? Que se tuvo que esforzar. Por eso que esta versión yo la uso más, porque tiene más correlación con el otro versículo. Fue esforzado en fe, se tuvo que esforzar para creer. No fue algo que dijera, ay, yo creo en ti, tuvo que esforzar. Le requirió esfuerzo. Creer que Dios iba a cumplir su promesa en una situación donde aparentemente no se estaba cumpliendo. Entonces requiere esfuerzo. Y la segunda parte es sumamente importante, la alabanza. Porque dice, ¿qué cosa? Dando gloria a Dios. ¿Cómo se pudo esforzar? ¿Cómo pudo ser fortalecido, como dice esa versión también? Cuando daba gloria a Dios. Y necesitó esforzarse para dar gloria a Dios en una situación donde no tenía ganas de hacerlo, donde sentía que no debía hacerlo por las situaciones adversas, como ya hemos compartido, por ejemplo, en el Salmo 103, dice, bendice alma mía Jehová. Si él está diciendo eso, es porque su alma no quería bendecir a Jehová. Y su alma es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra emoción. Entonces actuó por lo que él sabía que tenía que hacer según la palabra, se obligó a sí mismo a hacerlo. Y eso requiere esfuerzo. Alabar a Dios en la adversidad. ¿Qué más? Plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Entonces, ¿estaba convencido de qué? De que Dios era poderoso para hacerlo. Por eso, no puso su confianza en la promesa, sino en las cualidades que tenía la persona que hizo la promesa. ¿Por qué? Porque él sabía que era poderoso para hacer cualquier cosa. Lo había experimentado en su propia vida. Entonces no puso su confianza en la promesa de que él iba a ser padre, sino puso su confianza en el que había dicho eso, en sus cualidades, en su fidelidad. Y para eso necesitamos conocer a Dios experimentalmente. Y eso requiere esfuerzo. Me tengo que esforzar para creer de esa manera. Entonces, eso causó en él convicciones y certezas. Y el otro día yo estaba orando cuando iba al trabajo en la micro, y hay una diferencia entre convicciones y certezas.
Las convicciones me llevan a tener certezas. Yo tengo convicciones, muchas convicciones, pero esas convicciones deben ser probadas. Cuando son probadas y son experimentadas, pasan a ser certezas. ¿Y qué es una certeza? Algo que yo estoy plenamente convencido que es cierto. Ya no hay nada que me haga dudar. Como Pablo dice, ¿cierto? Que él tiene la certeza, ¿cierto? Que ni la vida, ni la muerte, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni nada nos separará del amor de Dios. Entonces, las convicciones que nosotros tenemos muchas veces son probadas y nos damos cuenta si realmente son certezas dentro de nosotros, ¿no? ¿Cómo yo sé que una certeza? Cuando veo de que en realidad vivo según esa verdad. Por ejemplo, hoy día vi un estudio que estaba en Facebook que decía que en realidad la Biblia no trata de probar que Dios existe. ¿Por qué? Porque es una certeza. No es un cuestionamiento que Dios quiere probar, porque Él existe. No es que yo les vengo, ¿cierto?, a probar que existo, ¿no? Yo existo. ¿Sí? Él viene a revelarse a nosotros, pero no a probar que existe porque Él existe. No sé si me entienden. Es como que, por ejemplo, ¿por qué yo tendría que probarles a ustedes que yo soy real? Yo sé que soy real. Estoy aquí, vivo, como, voy al baño. Entonces, Dios quiere manifestarse al hombre para que el hombre pueda cumplir el propósito para el cual Dios lo creó, que es estar con Dios. Que es estar con Dios. Amén. Entonces, las convicciones, las certezas, la fe, nace de la base de una sinceridad con Dios. Necesitamos ser sinceros con Dios, si no nuestra fe va a ser limitada. Necesito recurrir a Dios en mi debilidad, admitir mis debilidades, mis errores, no victimizarme. Que yo soy malo, que yo soy vil, que yo soy malo, todo lo que hago no sirve, no, porque eso es pecado. Sino que necesito admitir mis debilidades y también admitir las cosas que Dios ha hecho en mí, las fortalezas que Dios ha hecho en mí. Una de las cosas que más me hizo crecer fue darme cuenta que dentro de mi debilidad en el tema de la tartamudez, ¿cierto?, que creo que en estos últimos años Dios me ha sanado harto de eso. Pero Dios me pudo mostrar que en esa debilidad las fortalezas que Dios había creado en mí, porque cuando uno se centra mucho en las imperfecciones, en la debilidad, es que no puedo hacer esto, que no puedo hacer esto otro, porque no tengo esto, porque no tengo esto otro, porque no soy capaz, me descentro de lo que Dios ha hecho en mí, y eso estoy idolatrando mi debilidad y no estoy dándole gloria a Dios. Y fue en un momento que estuve en la universidad y estábamos en un taller y el profesor dijo: ya, quiero que hagan 3 cosas que son las cosas más importantes que les han ocurrido en su vida en orden. La primera, la más importante, la segunda y la tercera. Te la describo. Yo la escribí y puse haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, haber conocido, a Marcela, y no sé qué otra cosa puse. El tema está que después el profesor empezó a preguntarle, no a todos, y yo entendí que no pregunté, por cierto, el tema de la tartamudez, porque en el tiempo que estuve, cierto, en la U era bastante complejo, bastante complejo. Y, cierto, me preguntó por, cierto, que la tercera cosa, y dijo que haberse comprado no sé qué. Después el otro, cierto, la 2. Y a mí me preguntó la número 1. Y yo di testimonio de haber tenido un encuentro con el Señor Jesús. Y realmente estuve como 15 minutos hablando de cómo fue, cierto, en mi proceso, cómo estaba yo, pese a que tartamudeé todo el rato. Y fue bastante angustiante para mí. Pero yo dije, independientemente que se rían, que se burlen, yo no voy a permitir que nada me impida dar testimonio de ti. Y no dejé de tartamudear en ningún momento. Igual tartamudeé hasta el final. Igual sentí la angustia, la pena y la vergüenza y la impotencia de no poder expresarme como yo quisiera. Y después voy en el auto
Y, ¿cómo se llama? Dios me dice, hijo, estoy orgulloso de ti. Y no te has dado cuenta que no me has negado independientemente de tu debilidad. Y has preferido ser avergonzado que callarte. Y ahí me vine llorando todo el camino. Entonces pude empezar a ver detrás de esta debilidad, porque uno está tan centrado en esto, las fortalezas que Dios había creado ya. Y pude darme cuenta de la mano de Dios detrás de todo esto. Cómo Dios ha usado todas estas cosas para formar el hombre que Dios quiere que yo llegue a ser. Y así en todas nuestras debilidades. Pero eso requiere esfuerzo, porque un esfuerzo es una lucha, ¿no? ¿Cierto? Así que vamos a orar para que, para ser sinceros delante de Dios y para que Dios nos pueda ayudar a que se cumplan todos sus propósitos. Vamos a activar los propósitos de Dios más tarde. Voy a tomar el berecito. Venga, para orar por todo. Venga, a ver eso. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, a todos, Padre. A todos, Padre. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a ser sinceros delante de ti. Queremos ahora sincerarnos, Señor. Queremos comprometernos, Señor, a que vamos a ser sinceros, Señor, delante de ti, porque queremos ser cambiados, queremos ser transformados. No queremos vivir una vida limitada, tampoco queremos llegar a tu presencia en tu reino, a vivir una eternidad, habiendo desperdiciado la oportunidad de crecer. No queremos llegar limitados a tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, que todas las barreras sean quitadas, que impiden que nosotros seamos sinceros, toda la lástima propia, todas las fijaciones en nuestra debilidad, en nuestros errores, en nuestros defectos. Quítalos, Señor, a través de tu perdón, a través de su misericordia, a través de tu gracia, sabiendo que somos perdonados, que tú no nos has venido a juzgar para condenarnos, que tú nos miras perfectos por medio del Señor Jesucristo, que ciertamente somos tus hijos, que no nos vas a dejar de amar. Tú ya sabes todos nuestros errores, incluso los que nosotros aún no admitimos o no nos damos cuenta. Tú ya lo sabes, Señor, y nos sigues amando, nos sigues bendiciendo y nos sigues queriendo de la misma forma. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón delante de ti, porque queremos conocerte, queremos tener una experiencia relacional contigo. Yo activo en el nombre de Jesús de Nazaret todos tus procesos, Señor, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que se activen todos los procesos, que se aceleren tus procesos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que sean abiertas las puertas del reino de Dios, para que se activen todos los procesos que tienes con nuestras vidas, Señor. Llamados, matrimonio, familia, en el nombre de Jesús. Rompo las barreras, corto las cadenas que están impidiendo que se puedan ejecutar todos los propósitos que tienen en tu corazón, todos los anhelos que tienen en tu corazón, todo lo que has fijado en tu corazón para nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que se activen todos los procesos, que todas las barreras, que todas las trampas, que todas las heridas, que todas las murallas que ha puesto el enemigo, incluso nosotros mismos, sean derribadas ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos, bendecimos a nuestra hermana Yosemite, que se activen sobre ella todo lo que está en tu corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda imposibilidad puesta en su corazón, toda palabra de imposibilidad, de limitación, de limitante, en el nombre de Jesús sea borrada, cancelada, en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que impide, activo tus propósitos sobre ella, acelero tus propósitos, tus procesos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu bendición, Señor, venga sobre nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret, que se active sobre nuestras vidas, todo lo que está en tu corazón, todo lo que está en tu libro preparado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, hermanos. Amén. Terminamos. Déjenme detener la transmisión.